Apreciados amigos y hermanos, vamos a volver a leer en el libro de Nehemías el capítulo 3 y vamos a leer inicialmente los versículos 28 y 29. Dice así la palabra de Dios. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Immer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Versículo 31. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Ahora pasamos al capítulo 12 y leemos el versículo 39. Y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado y la torre de Ananeel y la torre de Amea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Que nuestro Señor bendiga la palabra suya a nuestro corazón. Hoy vamos a concluir de meditar sobre las 12 puertas que reedificaron bajo la guía y dirección de Nehemías, el gobernador. Tenemos acá la puerta de los caballos. ¿De qué nos habla esta puerta? Esta puerta nos habla de la carrera y la victoria del creyente. Cuando éramos niños, nos permitían ir a mirar a las cuadreras la carrera que hacían para ganar plata, para hacer las apuestas en las cuadreras. Corrían varios caballos y nosotros los niños, por precaución y porque nos dijeron que no estemos en la línea de adelante, nos subíamos a los árboles y desde ahí observamos tranquilos la carrera de los caballos, porque a veces se desbocan los caballos, se salen de la pista y atropellan a la gente. Entonces nos subíamos a los árboles y veíamos cómo la gente, llena de algarabía, de gozo cuando ganaba o recibía la plata. Carrera de caballos. ¿Sabe, querido hermano? Nosotros estamos inmersos en una carrera. Dice la palabra del Señor, y lo voy a leer en Hebreos el capítulo 12, los primeros 2 versículos. Puestos los ojos, dice la palabra aquí, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió el madero, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjese, aquí habla que nosotros tenemos una carrera que debemos correr con paciencia, pero a pesar de no ser una carrera de velocidad, es una carrera que nos obliga a despojarnos del peso del pecado. Esta carrera del creyente no es como la carrera de los caballos, carrera de velocidad. Nuestra carrera no es carrera de velocidad.
pero tenemos que despojarnos de todo peso que nos impide correr esta carrera. Y tenemos que correrla con paciencia. Y también con nuestra mirada en la meta. ¿Quién? Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Porque podemos desviar nuestra mirada y ponerla sobre buenos hermanos espirituales, buenos ministros de la palabra, hermanos que tienen el don de evangelista, que a veces nos cautivan, y es lindo ser impactado por hombres de Dios que cumplen fielmente su ministerio. Pero nuestra mirada en la carrera cristiana no está puesta sobre ellos, sino sobre el Señor. Por eso el apóstol Pablo decía estas palabras en 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esto escribía en su última carta, ya viejo, ya cerca a ser sacrificado. He acabado la carrera. Ojalá que vuestro servidor y los que me escuchan podamos decir que hemos peleado la buena batalla, que hemos acabado la carrera. ¿Cuántos entran a la universidad, abrazan una carrera para estudiar y a media carrera o en media estudio abandonan para no ser nada? No abandonemos esta carrera. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses en el capítulo 3, versículo 14, les decía: prosigo, no aparto de la carrera, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué lindo escuchar a un viejo apóstol, a un viejo servidor de Jesucristo. Prosigo a la meta y al final he acabado la carrera. El viejo apóstol Juan, escribiendo su primera epístola, decía: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Decía yo que la puerta de los caballos nos habla de la carrera y la victoria del mundo. Dos palabras, carrera y victoria. No es de velocidad, pero hay que llegar. Hay que llegar para ser victoriosos. El que, dice el apóstol Juan, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Oh hermano, necesitamos de la fe en un mundo materialista e incrédulo. Que el Señor nos ayude a edificar la puerta de los caballos. Que la carrera que hemos emprendido siga con firmeza hacia adelante. La carrera es por fe y la victoria también es por fe. En el versículo 29 hemos leído de la puerta oriental. Esta puerta nos habla de la segunda venida de Cristo. La segunda. ¿Por qué digo de la segunda venida de Cristo? Porque esta puerta está relacionada con la visión de Ezequiel en el capítulo 43 de Ezequiel, versículo 1, lo podemos ver. Ezequiel en su visión vio que la gloria del Señor, la segunda venida del Señor, en ese templo nuevo que será edificado en Jerusalén. El Señor entraba por la puerta del oriente. Dice en Ezequiel 43, versículo 1, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y la gloria de Dios entró por esa puerta, inundó los aposentos del templo. La segunda venida de Cristo. El apóstol Pablo decía que debemos amar
no solo conocer la enseñanza, no solo esperar al Señor, no solo enseñar de su segunda venida, debemos amar su venida. Cuando uno mira la historia de la iglesia en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, descubre lo siguiente, que desde la iglesia de Pérgamo, el año 300 más o menos, el año 300 de nuestra era, hasta la iglesia de Filadelfia, el año 1800, la venida del Señor estuvo olvidada. Lea usted los mensajes a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardis, Pérgamo, Tiatira, Sardis. No hay la venida del Señor. No se menciona. La venida del Señor estuvo olvidada. Que el Señor nos ayude a tener en cuenta, a tener construida la puerta oriental, esperando la esperanza bienaventurada. Pero en el versículo 31 encontramos la puerta del juicio. La puerta del juicio nos habla del tribunal de Cristo, que se realizará inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Así que sigue en orden a la puerta oriental. Fíjese, a la puerta oriental viene este juicio. Pero saben, no solamente puede hablarnos del tribunal de Cristo esta puerta. Ahora, puede hablarnos de los juicios que el creyente debe hacer de sí mismo. El creyente tiene que hacer juicios de sí mismo. Por ejemplo, tiene que pensar en lo que el Señor dice en 1 Corintios, el capítulo 11. Y lo voy a leer, 1 Corintios capítulo 11, el versículo 28, adelante. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Si nos examinásemos, si hiciéramos un juicio de nosotros diario, tenemos que hacer un juicio de nosotros, hermanos. No podemos, los que somos de Cristo, de la iglesia, de la asamblea, sabemos que para participar de la cena del Señor, para participar de los dos símbolos, de los dos emblemas, tenemos que juzgarnos previamente, si estamos en condiciones de hacerlo. Pero también debemos juzgar a los que se dicen ser creyentes y no andan en santidad de vida. La palabra del Señor habla claro en 1 Corintios capítulo 5. No es bueno meterse en la vida de los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque a veces miramos la paja en el ojo de un hermano y no miramos la viga que está en nuestro propio ojo. Pero aquí se trata de juicios autorizados por el Señor. En 1 Corintios, el capítulo 5, el verso 3, el apóstol Pablo dice: ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, al que ha cometido fornicación. ¿Ve? En el nombre de nuestro Señor, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor, el tal se ha entregado a Satanás. El apóstol está autorizando a ejercer un juicio sobre un hermano que está comprobado que está en pecado. Está comprobado que está en pecado.
Y dice en el verso 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con el tal ni aun comáis. Clarito dice la palabra del Señor. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzguéis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. La palabra del Señor, hablando de la puerta del juicio, autoriza a la iglesia a hacer un juicio. Fíjese, esto es la excomunión. Y esto no lo hacen 2 o 3 hermanos que son más espirituales. Esto no lo hacen 10 hermanos, lo hace la iglesia. Reunidos todos vosotros. Toda la iglesia, los que están en comunión, están llamados a tomar conocimiento. Dice claro en Mateo 18, dilo a la iglesia, y la iglesia es la que juzga, y la iglesia es la que toma la decisión. Pero también, no solamente a los que no andan en santidad de vida, sino también a los que enseñan mala doctrina. Dicen en el capítulo 16 de Romanos, verso 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos. Y hay que notar que en el tribunal de Cristo no dice que vamos a ser juzgados. No habla de juicio, pero es un tribunal donde se va a calificar la vida de nosotros. Dice en el capítulo 14 de Romanos, los versículos 10, Romanos 14, versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. De manera, dice el verso 12, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Oh hermanos, de cada palabra, de cada acción, de lo que deberíamos haber hecho y no lo hicimos, y las cosas que hicimos y nunca deberíamos haberlas hecho. Vamos a rendir cuenta al Señor en el tribunal de Cristo, la puerta del juicio. Y por último tenemos en el capítulo 12, verso 39, la puerta de la cárcel. ¿Para qué sirve la cárcel? ¿Para ir a pasear? ¿Para tener un minuto, unos días de esparcimiento? No. La cárcel sirve para encerrar al hombre malo. Y esto nos habla de guardar al viejo hombre aprisionado en el lugar de donde no pueda salir. El viejo Mario Dávila tiene que ser encarcelado, aprisionado, no darle libertad para que haga fechorías o ande haciendo de las suyas. Porque el viejo hombre es así, por eso las recomendaciones que hace el apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos en Éfeso, les dice claramente estas palabras. En cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Que el Señor nos guarde a tener construida, reconstruida, reparada la puerta de la cárcel y encarcelar a nuestro viejo hombre, que no tenga libertad de hacer de las suyas, para que la nueva criatura en Cristo crezca. Vamos a continuar con este tema.